Entonces, el problema fue este. Las pacientes que tenían mortalidades en parte obstétrica asociadas con anestesia, se encontró que la gran mayoría de las mortalidades estaban asociadas a la anestesia general. Y esa anestesia general, en la gran mayoría de ellos, si nosotros podemos ver los números acá, vemos que más que todo estaban asociados a problemas de broncoaspiración, a problemas de vía aérea durante la intubación y durante la inducción, a problemas relacionados con una inadecuada ventilación y una falla respiratoria. O sea, en conclusión, la gran mayoría de las mortalidades en anestesia obstétrica asociadas propiamente como causa directa a la anestesia es por problemas de vía aérea. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se recomienda que principalmente sea más beneficioso la anestesia regional que la anestesia regional en todos los casos, a menos que esté contraindicado la anestesia regional. Esta es la misma tabla que vimos, pero en forma de gráfica, y vemos que durante la anestesia general hay mayor mortalidad en comparación con la regional y en comparación con otros procedimientos. Esa es la justificación que existe para tratar de darle preferiblemente anestesia regional a la paciente obstétrica. El problema, la mayoría de las muertes asociadas, como ya se dijo, a la anestesia están relacionadas con trastornos de la vía aérea, trastornos de ventilación. Aparte de eso, la intubación difícil es mucho más frecuente en las pacientes embarazadas. La frecuencia va del orden entre 1 a 250 o a 300 en algunos otros revisiones, y es mucho más frecuente este tipo de problemas en la paciente gestante que en la no gestante. Por otro lado, la morbimortalidad es 13 veces mayor que en la población general. Bueno, ¿por qué se presentan este tipo de problemas? Lo que pasa es que en la materna hay varios factores fisiológicos que la predisponen a este tipo de riesgo. Y vamos a analizarlos uno por uno. Voy a hacerlo en forma escalonada. En primer lugar, la paciente embarazada está sometida a un influjo hormonal dado por el aumento de los niveles de progesterona, los aumentos de los niveles de oxitocina. Incluso nosotros a veces lo utilizamos como terapéutica. La progesterona como tal tiende a producir edema en las mucosas, produciendo congestión. Incluso hay un aumento de la tendencia al sangrado, razón por la cual siempre se debe tratar de hacer intubación por vía oral, más nunca, o tratar de evitar lo más posible la vía nasotraqueal, para evitar el sangrado que se pueda producir y complicaciones mayores en la vía aérea. Por otro lado, la oxitocina tiene un efecto antidiurético que también favorece el edema, favorece la congestión a nivel de las mucosas. Vemos, por ejemplo, que pacientes que tengan preeclampsia son pacientes que tienden a producir también edema, y todos estos factores confluyen en la vía aérea a darles un riesgo mucho más importante en cuanto al manejo de la vía aérea. Otra cosa importante es la valsalva. La paciente que está sometida a un trabajo de parto es diferente a aquella paciente que nunca lo ha tenido. La congestión, la maniobra de valsalva permanente puede generar cambios a nivel de la vía aérea, va a modificar el Mallampati, y ahorita vamos a ver los estudios que se hicieron al respecto. Pues, eso es lo que estaba hablando, y aquí tenemos el primero de los estudios. Este doctor, señor Pilkington, evaluó pacientes en trabajo, bueno, en embarazo, durante la progresión del embarazo, las evaluó y encontró que las pacientes se miraban a las 12 semanas de gestación, se volvían a revisar a las 38 semanas, se tomaron fotografías y se evaluaron entre expertos en vía aérea, y se encontró que había un aumento de, en general, todos los grados de Mallampati. Es decir, si una paciente tenía a las 12 semanas Mallampati 1, puede que un gran porcentaje de ellas se aumentaba el Mallampati, produciendo mayor riesgo de encontrar una vía aérea difícil. Y entonces, entre las 12 y las 38 semanas, había incluso un aumento del Mallampati grado 4 hasta un 34%. Estamos hablando de la tercera parte de los pacientes del estudio. Además de eso, cuando una paciente es sometida a trabajo de parto, el valsalva permanente también va a producir unos cambios similares. Estas son pacientes que se evaluaron antes del trabajo de parto y después del trabajo de parto, y vemos cómo puede cambiar significativamente el Mallampati. Es decir, una paciente que se le haga una valoración planestésica antes de la cirugía,
o antes del trabajo de parto. En el momento del trabajo de parto vamos a encontrar una vía aérea completamente diferente. Además, estos cambios pueden permanecer incluso hasta 48 horas después del posparto, lo cual quiere decir que si una paciente viene por alguna complicación después del parto, tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a encontrarnos con una vía aérea probablemente. Estas fueron las conclusiones del estudio. Esta es la tabla donde se muestra lo que estoy hablando. Aquí tenemos las pacientes que tenían Malampati 1, fíjense que era un grupo de 9, probablemente esos pacientes se fueron repartiendo entre las otras clases, pero vemos que las pacientes que tenían inicialmente Malampati 1, 4 ya después del parto eran Malampati clase 2 y uno de esas pacientes tenía un Malampati clase 3. Pero miren esto aquí que es bien importante, pacientes que tenían Malampati clase 3, después del trabajo de parto, un grupo de ellos bastante importante tenía un Malampati grado 4, o sea, nosotros no vemos absolutamente nada, es una paciente que se nos puede complicar en una anestesia general. Las conclusiones del estudio fueron estas. 1. La clasificación de grado Malampati aumentó un grado en el 33%, 2 grados, o sea, dos escalas superiores, más o menos en un 5% del posparto. Al final del parto, 8 personas tuvieron Malampati clase 4 y 30% tuvieron un Malampati grado 3 o grado 4. Estamos hablando de unas vías aéreas que definitivamente no son fáciles. Además de eso, hicieron una evaluación del volumen de la cavidad oral y del espacio faríngeo por mediciones indirectas y encontraron que hubo una disminución significativa del volumen de la cavidad oral y había una disminución del área faríngea y del volumen faríngeo. ¿Esto qué significa? Que va a haber mucho menos espacio para nosotros poder desplazar los tejidos blandos al momento de hacer la intubación. Otro de los factores que ponen en riesgo a la materna o una vía difícil están el aumento del tamaño de las mamas. Esto es importante porque la paciente embarazada no tolera igual el decúbito, por eso es recomendable siempre mantenerla o hacer la inducción, hacerla en rampa para hacer que disminuya un poco el peso que tiene la paciente sobre el tórax y para que ella pueda ventilar cómodamente inicialmente. Por otro lado está el aumento del tejido graso, sobre todo en el área pericervical, que nos va a producir bastantes dificultades para identificar en caso tal de una invasión de la vía aérea. Vamos a tener dificultades para localizar las estructuras traqueales y va a ser mucho más difícil hacer la invasión. Por otro lado, la materna tiene una tendencia a presentar una desaturación precoz debido a que básicamente, el diafragma en la materna tiende a empujar hacia arriba por el volumen que se encuentra en la cavidad abdominal. Eso le disminuye muy probablemente la capacidad de reserva inspiratoria y los espacios donde nosotros podemos tener una reserva de oxígeno se van a disminuir, básicamente. Aparte de eso, la paciente materna gestante tiene un aumento del riesgo de broncoaspiración, aunque eso en algunas ocasiones ha sido discutido. Uno de los factores que más le afecta es el hecho de que la progesterona disminuye el tono del músculo liso. Eso favorece que haya una relajación del esfínter esofágico inferior y permite que haya algún grado de broncoaspiración. Bueno, el descenso del diafragma, que ya se mencionó, y esto es lo que les quería mostrar. Aquí están algunos de los cambios fisiológicos respiratorios. Vemos que el volumen de reserva inspiratoria se disminuye. Eso quiere decir que se disminuye el espacio donde se puede acumular o tener una reserva de oxígeno. Vemos también que el volumen residual disminuye, tal vez ocasionado por la hipertensión abdominal que empuja el diafragma hacia arriba, y vemos cómo se aumenta el volumen tidal. La paciente obstétrica tiene un aumento del consumo de oxígeno y eso nos predispone a que cuando la paciente se le hace la inducción tienda a desaturarse mucho más rápido, tiene una menor tolerancia a la apnea. Muy bien, entonces vemos acá el volumen tidal se incrementa entre un 30 al 40% y vemos que dadas las capacidades residual funcional, el volumen de residual
y el volumen de reserva expiratorio también se disminuye en un porcentaje que va entre el 15 al 25%. Esto predispone a la mujer, a la paciente obstétrica, a presentar menor tolerancia a la apnea. Además de eso, otros cambios hormonales que nos predisponen a una vía aérea difícil está el hecho de que la materna muy tempranamente, a partir de las 8 semanas, comienza a sufrir un aumento importante de las hormonas tiroideas. Esto hace que se aumente los tejidos, la cantidad de tejido blando pretraquial. Se dice que incluso puede llegar hasta 2.5 centímetros esta distancia. Esto nos dificulta localizar cada una de las estructuras traqueales y aparte de eso nos dificulta también una vía aérea invasiva. Entonces son de los factores que nos van a predisponer a tener complicaciones de la vía aérea. Un aspecto que quiero hacer bastante énfasis es en esto. O sea, en este momento se habla de que la obesidad es una pandemia, tanto que se ha incluido el término globesity para referenciar este tipo de comportamientos. Parece ser que está asociado mucho a los hábitos alimentarios que nosotros hemos tenido, y nosotros que somos latinoamericanos también hemos adquirido hábitos alimentarios de otras culturas, y ha hecho que se aumente enormemente la incidencia de obesidad y de sobrepeso. Tanto que en el Reino Unido se encontró un incremento del 16% en los índices de obesidad y sobrepeso desde 1993 hasta 2007. Vemos que en Estados Unidos la cosa no cambia, es muy similar. Vemos que, por ejemplo, desde 1986, que es la línea de partida, hasta el 2005, miren cómo se aumenta la incidencia de obesidad y sobrepeso en cada una de sus escalas. Nosotros no somos estadounidenses, pero el comportamiento de nosotros ha sido como que muy similar. Hemos adquirido unos hábitos de consumo diferentes o similares a los que ellos tienen, y encontramos que en este estudio, que es del 2010, aquí está la prevalencia de sobrepeso y obesidad en Colombia y está diferenciado por cada uno de los departamentos. Vemos que la incidencia o la prevalencia de obesidad en nuestro medio es alrededor del 50%. Estamos hablando de la mitad de nuestra población, y yo creo que si hacemos una encuesta en este recinto también estamos más o menos acorde a las estadísticas. Eso significa que esta población que está acá, que es población que va entre 16 y 50 años, es la población fértil. Las mujeres no se escapan de esas estadísticas, y muy probablemente nos van a llegar a nosotros pacientes obesas que están en embarazo. Entonces, aparte de que tenemos problemas con la vía aérea en las pacientes obesas, también tenemos problemas con la vía aérea en la paciente obstétrica. Entonces, eso es como una confluencia de factores que nos deben poner en alerta para manejar nuestro paciente, para no tener desenlaces adversos posteriormente. Aquí está, esta es una gráfica de lo que ya mostré. El área en verde es el total. Fíjense que la prevalencia llega casi al 50%. Son índices del 2010, son recientes. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de la obesidad y el embarazo? Básicamente lo que más me interesa es esto. Hay mayor incidencia de mortalidad y mortalidad materna en las pacientes que tienen obesidad y están en embarazo. Entonces, ¿cómo se debe afrontar la vía aérea? ¿Qué estrategias tenemos nosotros para afrontar la vía aérea en estos casos? Vamos a ver los tópicos uno por uno. Entonces, en primer lugar, lo que hablamos, la anestesia general, tratar de dejarla solamente en aquellos casos en que la anestesia regional esté contraindicada. Y estamos hablando, hay varias indicaciones, sin embargo, lo más importante es aquellos en los cuales haya riesgo elevado de sangrado, un paciente que esté inestable, que tenga, por ejemplo, un atletismo placentario, que tenga un sangrado activo, que tenga trastornos de la coagulación, o que exista una importante morbilidad materno-fetal. O sea, pacientes donde hay inestabilidad hemodinámica, donde haya riesgo del binomio feto-materno, solamente en esos casos uno debe contemplar la posibilidad de anestesia general. Sin embargo, cada caso es un caso. Habría que individualizar cada paciente. Entonces, primero que todo, la premedicación.
Se debe considerar toda paciente embarazada una paciente con estómago lleno por las condiciones que se mencionaron. Recordemos que hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior, recordemos que hay una hipertensión abdominal, recordemos que hay, hay estudios que hablaban o se mencionaban que el paciente obstétrico tenía un retardo del vaciamiento gástrico, eso está discutido, ahorita vamos a revisarlo. En cuanto a la profilaxis antibiótica, se encontró que ya eso es una tendencia a nivel mundial, que la profilaxis antibiótica debe hacerse en todas las cirugías. En este caso, la conclusión o digamos la meta es disminuir riesgo de coriandonitis y de endometritis postparto. Hay que hacer profilaxis antiemética y profilaxis antiácida. Vamos a ver qué encontramos al respecto. Este es un metaanálisis, uno de los varios metaanálisis que existen acerca de la profilaxis para cesárea. Estamos hablando de anestesia general que se le hicieron cesárea y se encontró pues que las pacientes se benefician de un antibiótico profiláctico. En este caso se evaluó la cefalosporina versus las otros antibióticos de mayor espectro, pero se encontró que básicamente con la cefalosporina de primera generación o de segunda generación es suficiente. Lo que no se sabe es en qué momento colocarlo, si colocárselo antes del pinzamiento del cordón o ponérselo después del pinzamiento del cordón. Normalmente lo estamos haciendo entre 30 minutos y una hora antes de la cirugía y estamos exponiendo al feto a una cantidad de antibióticos. Hay una gran cantidad de niños con una exposición a antibióticos que no sabemos a largo plazo que nos puedan afectar. Por otro lado, en cuanto a este artículo me gustó muchísimo, les recomiendo por favor que se lo pueden leer y conseguirlo. Es un artículo que pone en duda gran cantidad de las consideraciones que tenemos en una paciente obstétrica. Entonces, se cuestiona lo siguiente. En primer lugar, se dice que el vaciamiento gástrico en una paciente embarazada es mucho más lento que en las pacientes no obstétricas. Y se hizo un estudio y se encontró básicamente que eso no es cierto. A un grupo de pacientes embarazadas y no embarazadas se les suministraron entre 300 mililitros y 50 mililitros de agua y se les hizo un seguimiento. En una hora se encontró que la diferencia no es significativa en el vaciamiento gástrico de la paciente embarazada comparado con la paciente no obstétrica. De manera que esto posiblemente, digamos, tumbe el mito de que la paciente embarazada tiene un vaciamiento gástrico disminuido de la intensidad. Sin embargo, uno siempre le da el beneficio a la paciente de la duda, entonces se utilizan, la mayoría de las guías recomiendan utilizar una profilaxis antirreflujo, entre ellos se utiliza el citrato sódico, que es una sustancia no particulada, se utiliza pues ranitidina o se puede utilizar omeprazol, algunos de los inhibidores de bomba, teniendo en cuenta que estos son más costosos que la ranitidina. Se utiliza metoclopramida, que dice que aumenta el tono del esfínter esofágico inferior y a su vez aumenta el peristaltismo, y el efecto de él es más o menos a los 5 minutos. En cuanto a la profilaxis antibiótica, bueno, ya se hicieron los estudios que demostraron pues, que sí sirven, y en la prevención de náuseas y vómitos postoperatorio podemos utilizar cualquiera de estos, de sametasona, droperidol o aloperidol, que está disponible en nuestro medio, o ondansetron. Seguimos. Entonces es importante la desnitrogenización. Ya vimos que la paciente embarazada tiene menor tolerancia a la apnea. Colocarle en rampa entre 15 y 20 grados, hacer un desplazamiento uterino. Esto no tiene que ver con la vía aérea, pero sí es muy importante hacerlo en todas las mujeres obstétricas, dado que la compresión ortocava tiene un impacto muy importante en la hemodinámica de la paciente. Entonces me gustó haberlo mencionado. La maniobra de Selig está muy debatida en este momento. Se encontró que los estudios muestran que generalmente el esófago no se encuentra realmente en el espacio antes del cuerpo vertebral, de manera que muchas veces la maniobra es ineficiente. Por otro lado, se prefiere la intubación orotraqueal en lugar de la nasotraqueal. La idea es nunca utilizar la vía nasotraqueal para evitar el sangrado y el empeoramiento de la vía aérea.
Tratar de utilizar siempre tubos de menor tamaño. Generalmente uno utiliza 0.5 unidades menor de lo que le corresponde a la paciente. Y siempre que tengamos un inconveniente de entrada, que uno vea que la laringoscopia está difícil, pedir siempre ayuda. O sea, no nos tomamos este evento solitos, porque esto es una cosa que nos puede poner en riesgo muy importante. Bueno. Entonces, si no puedo intubar, entonces ahí tenemos entonces una vía aérea difícil imprevista. O sea, siempre que nosotros tengamos el primer intento y vemos que está como la cosa difícil, pedir ayuda siempre. Y bueno, ahora hay varios algoritmos, ¿no?, de vía aérea difícil no prevista. Realmente son varios, encontré muchos, dependiendo de la zona. La verdad es que cada uno de estos algoritmos hay que adaptarlos a nuestras condiciones, porque nosotros no tenemos todas las herramientas, en muchos casos no tenemos ni siquiera la máscara laríngea, que es algo que debemos exigir siempre. Traje tres para mencionarlo. Realmente no hay mucha diferencia en cuanto a las características o las decisiones que se toman en su conjunto. Este es el más reciente, está fresquito y me gustó porque está bastante completo. Es de la revista española de anestesiología, entre otras cosas está en español. Ellos clasifican esto en plan A, plan B, plan C y plan D. Entonces, cuando hay una vía aérea difícil no prevista, lo primero es esto, es pedir ayuda. Una vez que uno haga el segundo intento de intubación, acuérdense que la paciente probablemente no tenemos un segundo chance. O sea, si uno hace una laringoscopia, probablemente el segundo intento de intubación va a ser bastante complejo, porque ya la vía aérea está maltratada, probablemente sangrando. Entonces, ya con el segundo intento ya declaramos una vía aérea difícil. Pedir ayuda es lo primero que debemos hacer, y enseguida pedir el carro de vía aérea difícil, que debe ser completo, que debe tener la mayoría de los accesorios, tanto suprabóticos como invasivos, que tengamos al alcance. Siempre mencionan la maniobra de Selig, ya saben que esto está bastante cuestionado, esto realmente no está validado que sí sirva, pero en todas las guías lo mencionan de manejo obstétrico. Entonces yo pienso que es más por darle el beneficio de la duda al paciente y evitar una broncoaspiración. Una vez que no podemos intubar, tratamos de hacer mascarilla facial si es posible con la ventilación, y si es una cirugía que no es urgente, la idea es despertar a la paciente y replantear qué es lo que estamos haciendo o cuál es el plan. Si tenemos una situación de cesárea que es urgente, hay distrés fetal o algo así, debemos tratar de hacer una intubación endotraqueal. Tratamos de hacer un intento con un anestesiólogo experto, pero ojalá con una máscara laríngea, con una fibrobroncoscopia, con laringoscopias especiales. En este sentido, estuve revisando y no mencionan ninguno en particular. El único que está integrado a las vías de manejo de vía aérea difícil es la máscara FASTA. La recomiendan en intubación del paciente despierto en una vía aérea difícil prevista, pero no recomiendan a ninguno en particular. Bueno, si no se pudo hacer la intubación, entonces se declara un fracaso en la intubación, se utiliza una máscara laríngea. Si se puede ventilar y el procedimiento no es urgente, se despierta a la paciente, y si hay distrés fetal, entonces se utiliza una máscara laríngea con canal gástrico o una máscara laríngea con un tubo. Generalmente utilizan el tubo laríngeo también. Y por último, si la ventilación no es posible y la vía aérea es una vía aérea urgente, pues entonces se utiliza ya o el combitubo o el tubo laríngeo y la cricotiroidectomía, o sea, la vía aérea invasiva. Esta es una vía aérea prevista. Ellos recomiendan inicialmente una fibrobroncoscopia oral cuando el paciente es un paciente electivo y hay tiempo, o se utiliza una máscara laríngea fast track para intubación a través de ella, o se utiliza un video laringoscopio. No recomiendan la laringoscopia diagnóstica porque según lo que hemos hablado, el segundo intento probablemente la vía aérea sea una vía más complicada. Este es otro algoritmo, voy a mostrarles rápidamente, este de Chile. La idea es conocerlos y tratar de adaptarlos a nuestro medio. Este es otro del Reino Unido.
La verdad no hay mayores diferencias, solamente en los detalles. Me gustó más, me parece más completa la revista de la Sociedad Española. Y este también es de Reino Unido. Aquí tenemos entonces como conclusiones y recomendaciones. Primero que todo, las pacientes obstétricas tienen consideraciones especiales en el manejo de la vía aérea que la hacen susceptible y la ponen en riesgo de una vía aérea difícil y un desenlace adverso. Dos, que hay que hacer énfasis en la paciente obesa que nos va a llegar y que esa paciente tiene mucho mayor riesgo de mortalidad. A esa paciente, si yo le voy a hacer una cesárea y vamos a hacer anestesia regional y yo veo que la paciente tiene muchos factores de riesgo, es mejor colocarla de una vez en posición óptima para hacer un abordaje de la vía aérea en caso de una emergencia. Es decir, yo acuesto a mi paciente obesa en la camilla. En el momento que haya una complicación, yo no voy a comenzar a colocar rollos en la espalda porque va a ser muy difícil. Entonces es mejor dejarla de una vez en la posición que corresponde para mejorar el abordaje de la vía aérea. Preferiblemente en anestesia regional hasta donde sea posible. Por otro lado, en pacientes que tienen alto riesgo de anestesia general, siempre es bueno hacer como una ronda por el servicio de ginecología cuando estamos en un hospital que maneje ese tipo de pacientes, y identificar cuál es el paciente que tiene riesgo de complicarse para que nosotros vayamos siempre adelante y tengamos un plan B a la mano. Importante hacer el desplazamiento uterino, hago énfasis en esto, y esto es para mostrarles cómo la paciente cuando está en gestación, está en embarazo, y ya se pone de pie, miren cómo se cae el gasto cardíaco. Se encontró que la paciente, el retorno venoso lo hace más que todo por circulación colateral paravertebral, pero casi que se podría decir que se ocluye completamente la cava y impide, digamos, un retorno venoso importante. Entonces ellos hacen mucha circulación colateral, por eso el impacto tan importante de hacer desplazamiento uterino. Hay que implementar unas guías de manejo de vía aérea difícil en nuestro medio, adaptado a las condiciones propias de nuestro medio, tener un equipo de vía aérea completo y elegir un algoritmo, si no tenemos uno propio, uno que se asemeje, digamos, a nuestras condiciones. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por su tiempo.